Creo que hay dos momentos a lo largo de este año, dos circunstancias particularmente importantes, y es recordar el nacimiento de Jesús, la encarnación de Jesús. Recordar que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Ese es un momento en este año, a fin de año, por tradición en diciembre, que es de profunda gratitud, de profundo gozo. Pero hay un segundo momento que para nosotros como cristianos es relevante, es muy importante, y no que no tengamos presente en el día a día, pero como que intencionalmente la tradición cristiana ha apartado un espacio, un tiempo para tomar unos días y de manera particular, significativa, traer a nuestra memoria la obra de Cristo. Entonces, la gratitud nuestra como liderazgo, que tú hagas el esfuerzo de estar, tiene que ver con aquello, con la intencionalidad de manera particular, traer a nuestra memoria la obra de Cristo. Y hemos dividido estos días en tres momentos. Un primer momento para hablar de la pasión de Cristo, que va a ser el tema de esta noche. Mañana queremos hablar acerca de la muerte y las implicaciones de la muerte de Cristo. Y el día domingo vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Al momento de hablar de la pasión de Cristo, vamos a caminar por los cuatro evangelios, entendiendo que los cuatro evangelios se complementan entre ellos para darnos una narrativa mucho más precisa del tema que vamos a abordar esta noche. Segundo, en medio de la narrativa, yo quiero rogarte que no nos perdamos en hechos históricos, en momentos históricos de lo que significó la última cena del Señor y al punto de la cruz, la crucifixión. Yo quiero que tú mires cada hecho como si tú estuvieses en ese lugar, como si tú estuvieses contemplando cada una de estas escenas. Tercero, quiero pedirte que en el proceso de mirar la narrativa bíblica, nuestro corazón no se incline a sentir lástima. Nuestro corazón debe inclinarse a sentir un profundo sentido de gratitud, de adoración al Señor. Con eso en mente, vamos a caminar principalmente por Lucas capítulo 22. No voy a leer todo el texto, porque como dije hace unos minutos, vamos a caminar por los distintos evangelios, pero el ancla, el centro sobre el cual vamos a movernos es Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 tiene 71 versículos, y en estos 71 versículos hay 10 hechos importantes alrededor de la pasión de Cristo. No vamos a explorar cada uno de ellos, los vamos a ir comentando en el desarrollo. Lo que nos interesa en esta noche ver es la última cena, las implicaciones de la última cena, y nos interesa ver el Getsemaní y la caminata o la travesía de la pasión de Cristo hacia la cruz del Calvario. Entonces, en Lucas 22 tú encuentras, decía, 10 hechos que son importantes. Permíteme citarlos para ponernos en contexto. Primero, tú hallas la traición de Judas cuando está negociando con los principales sacerdotes, y esa negociación tiene que ver con entregar a Jesús en el momento propicio sin generar mucho alboroto, y tiene que ver con el costo que esto iba a implicar, 30 monedas de plata. Segundo, tú encuentras en Lucas 22 la preparación y creo que es la parte central de Lucas 22, la institución de la cena del Señor. Yo quiero traer a tu memoria en ese momento, cuando veamos esto, que Jesús está cerrando una acción que corresponde a recordar algo que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel, del gobierno de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios sobre ellos. Y al momento de ellos salir, tú sabes que ellos recordaban precisamente celebrando la cena de la Pascua,
el despliegue del poder de Dios para liberar a su pueblo. Pero Jesús en esta cena va a hacer un corte, va a marcar un antes y un después. Cuarto, quiero que veamos la discusión de los discípulos respecto a quién sería el mayor. Eso tú encuentras en Lucas 22. Quinto, Jesús predice la negación de Pedro. Sexto, la oración de Jesús en Getsemaní. Séptimo, el arresto de Jesús. Luego tú encuentras la negación de Pedro. Jesús es escarnecido. Y finalmente, Jesús es llevado ante el concilio. En 71 versículos, Lucas narra la pasión de Cristo. Y como señalaba al inicio, no nos vamos a detener en cada uno de estos puntos. Vamos a enfatizar la cena del Señor, Getsemaní y la crucifixión. Dios esperaba, al momento de inspirar a Lucas, a que describa con mucho más precisión que el resto de los otros evangelios, de los otros apóstoles que escribieron los otros evangelios. Dios esperaba que su pueblo Israel conmemoraban la Pascua, la primera fiesta del calendario judío, y al momento de conmemorar tienen que traer a su memoria el extraordinario milagro de su liberación de la esclavitud de Egipto. Por eso es que ellos tomaban un tiempo especial, particular, enfocaban su mente y su corazón, dedicaban su tiempo, sus fuerzas, sus recursos, su energía para poder sentarse alrededor de una mesa después de tener los preparativos para esta mesa y recordar precisamente lo que significó la esclavitud y la liberación de esta esclavitud. Como familia, ellos sacrificaban un cordero y luego colocaban en los linteles de la puerta sangre. Ellos rociaban los linteles de la puerta con sangre, y eso tú encuentras en Éxodo capítulo 12. La razón de esto era, tú recuerdas que estando en Egipto, al final de las plagas, iban a morir los primogénitos, pero la manera de salvar a los primogénitos del pueblo de Israel era sacrificando un cordero, tomando su sangre y cubriendo con esto los linteles de las puertas. Entonces la muerte no iba a ingresar a ese hogar y los primogénitos de los judíos iban a ser salvados. Esto ellos traían a su memoria. No solo era la acción de pintar los linteles, sino lo que esto representaba para los judíos. Cuando esto estaba listo, se celebraba una cena que tenía una connotación familiar, porque además comían un cordero asado, comían pan sin levadura y además comían hierbas amargas. Todo esto sucedía en la tradición judía, conmemorando su liberación. La Pascua era inmediatamente seguida por la fiesta de los panes sin levadura, y esta fiesta duraba alrededor de una semana. Entonces toda esta conmemoración tenía una duración de aproximadamente 8 días. 8 días completos, dedicado o entregando sus mentes y sus corazones a una devoción al Señor, donde ellos traían a su memoria el poder desplegado de Dios para liberar a su pueblo. Hay registros históricos, y esto es importante señalar, que en estas fiestas cerca de 4 millones de corderos eran sacrificados y cerca de 1 millón de personas en un periodo de 2 horas se movían para sacrificar estos corderos, y eso duraba alrededor, como señalaba, de 2 horas entre la última hora del día jueves y la primera hora del día viernes. Entonces esto era un hecho y realmente importante para el pueblo judío por el movimiento que desplegaba esto, y principalmente por lo que representaba estas acciones del pueblo judío. Ahora, todo eso para señalar que los discípulos fueron parte de todo este movimiento. En Lucas capítulo 22, en los primeros 12 versículos, tú encuentras que fueron los discípulos quienes fueron al aposento alto para preparar la cena de la Pascua y para celebrar la cena de la Pascua. Pero ellos tenían en mente toda esta tradición que brevemente la hemos
descrito. Y había una secuencia que ya Jesús, estando con ellos, había una secuencia al momento de comer de la cena de la Pascua, y quiero describírtela brevemente porque tiene importancia para nosotros. Habían ciertas enseñanzas donde durante la cena se tomaban 4 copas de vino. Habían 4 copas de vino servidas, y en el desarrollo de la cena se iba tomando de estas copas. Estaba la comida de la fiesta de la noche de la Pascua, el cordero del que habíamos hablado, pero estas copas de manera simbólica representaban lo que está descrito en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, donde la narrativa habla de que Dios iba a sacar a su pueblo, Dios iba a liberar a su pueblo, Dios iba a redimir a su pueblo, y Dios iba a tomar a su pueblo de en medio de sus opresores para él. Cada copa representaba estas 4 acciones que Dios hizo en el Antiguo Testamento para liberar a su pueblo. Él los saca, Él los libera, Él los redime y Él los toma como propiedad suya. Cada copa, al momento de celebrar la cena de la Pascua, representaba esto. Entonces la primera copa se tomaba al principio de la cena mientras se explicaba la narrativa bíblica de lo que fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Al momento de hacer esta narrativa, al momento de Jesús, quien lideraba este grupo, quien actuaba como el padre de la familia, porque eran los líderes de hogar quienes dirigían este tiempo de la celebración de la Pascua, al momento de terminar la primera copa, y no era una copa para cada uno, no es como las cenas de ahora, era una copa que todos tomaban un sorbo de esa copa e iba pasando esa copa por todo el grupo que estaba reunido esa noche. Entonces Jesús y sus discípulos toman de la misma copa. Al momento de terminar esta primera copa, lo que hace Jesús es se ciñe con una toalla y lava los pies de sus discípulos. En la narrativa bíblica tú encuentras esta escena, pero en la tradición judía nos habla de esta copa, lo que representaba y lo que Jesús hizo en ese momento, simbolizando que no solo ellos necesitaban ser sacados de la esclavitud, de lo que recordaban naturalmente de la esclavitud de los egipcios. Lo que Jesús va a señalar al momento de ceñirse con la toalla y lavar los pies de sus discípulos es que ellos necesitaban limpieza espiritual. Es lo que simbolizaba esto. Es lo que Jesús estaba mostrando. Y de hecho tú recuerdas la actitud de Pedro. Pedro dice: Señor, tú no puedes lavarme. Tú eres nuestro Señor, yo no voy a permitir esto. Y Jesús le dice: entonces tú no tienes parte conmigo. Señor, lávame todo. Ese es Pedro. Pero representaba parte de esta tradición, de lo que esta acción que llevaba no solo a recordar un hecho natural, sino que Jesús está empezando a mostrar un hecho espiritual. Entonces, después de este lavamiento ceremonial que hace Jesús, la cena continuaba con las hierbas amargas. Y eso tú encuentras en Éxodo 12:8, el primer momento que se come de estas hierbas, que a lo largo de la historia los judíos lo han venido haciendo, pero debían comer estas hierbas amargas, que era una mezcla. Aquí tú tienes la receta de perejil, endivia, hojas verdes o cualquier cosa similar. Al mezclarlas producía hierbas amargas. El sabor amargo de estas hierbas, dicen varios autores, recordaba la dureza de la esclavitud de Israel en Egipto. Entonces no pierdas de vista estos símbolos. Todos en la mesa, Jesús sentado, sus discípulos alrededor de él, tomaban de esta fuente una porción de estas hierbas amargas, y ese sabor traía a su memoria la esclavitud de sus antepasados. Y recuerda también que lo que Jesús está tratando de hacer esa noche es mostrar que este pacto antiguo está a punto de terminar y va a empezar un nuevo pacto con Cristo. Esa hierba amarga iba a representar ahora la cruz de Cristo.
iba a representar ahora la cruz de Cristo. Entonces no es poca cosa lo que Jesús está señalando esa noche en medio de esta cena. Luego pasaban la segunda copa y en ese momento el líder de la familia, la cabeza de hogar, y en ese contexto era Jesús, explicaba el significado de la Pascua. Después de que Jesús explique el significado de la Pascua, que tiene básicamente que ver con la narrativa bíblica de Éxodo capítulo 12, lo que hacen es tomar la tercera copa. Y esa tercera copa, no olvides que significa o simboliza que Él los iba a redimir. Y en Lucas 22:20 dice: tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces Jesús lo que está haciendo es tomar el tema de la redención en Éxodo para empezar a introducir la segunda redención, y esta vez una redención del pecado. Permíteme repetir esto. Jesús en la última cena está señalando el fin del antiguo pacto y el inicio de un nuevo pacto en él. Y lo que hace ahora al tomar de esta tercera copa, Él está diciendo: todo lo que hicieron hasta ahora, todos estos sacrificios, todo este sentido de recordar la esclavitud en la que nuestros antepasados vivieron y del cual Dios poderosamente los liberó, hoy termina. Hoy empieza la redención de sus pecados con el derramamiento de mi sangre. Hoy vamos a celebrar un nuevo pacto en mi sangre. Antiguamente, Dios los liberó de esta esclavitud física, dolorosa, dura. Hoy yo los voy a liberar de la esclavitud del pecado. Por eso es para nosotros importante estas fechas, para poder traer a nuestra memoria lo que ha implicado el costo de nuestra salvación. La última copa, la cuarta copa, se tomaba al realizarse algunos cánticos, alrededor de 6 salmos, que comenzaba con el Salmo 113. Y junto con esta copa, mientras tomaban esta copa, algunos iban cantando estos salmos, pero había una expresión alrededor de esto. Ellos decían: bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey eterno, que creas el fruto de la vid. Esto es importante. No solo reconocen con esta expresión que es tomada de estos 6 salmos, en esta frase se condensan estos 6 salmos, no solo reconocen que Él es Señor, que Él es Dios nuestro, que Él es Rey eterno, sino que Él es la provisión de este fruto, Cristo, quien va a ser entregado. Esto es extraordinario. Es Dios mismo quien se provee de un sustituto, su propio Hijo, para redimir al hombre. Recuerdo lo que dijimos hace unos minutos. Cientos de miles de corderos eran sacrificados cada año para el perdón de pecados. Y esto no satisfacía la justicia de Dios. Pero lo que está diciendo Jesús en esta cena, la última cena, es que Él es la provisión de este sacrificio para hacer un pago una vez y para siempre. Entonces de ahí en adelante, la última cena pascual se convirtió en la institución de la ordenanza de un nuevo pacto, conocida ahora como la cena del Señor. Como la cena del Señor. Y esto es lo que traemos a nuestra memoria, que Él se ofreció voluntariamente a ser el sustituto nuestro para pagar por nuestros pecados una vez y para siempre. Acompáñame en tu Biblia, Mateo capítulo 26.
versículos 26 al 30. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, la cuarta copa: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Tú encuentras entonces que él iba a ser el sacrificio perfecto, este sacrificio que Hebreos lo describe como una vez, entregado una vez y para siempre. Y la segunda vez, el segundo momento donde se iba a tomar de una copa de vino, iba a ser cuando su iglesia se iba a reunir con él por toda la eternidad. Y es extraordinario. La razón no solo está señalando el inicio de un nuevo pacto, sino nos da la esperanza de que un día su iglesia se va a reunir con él. Hebreos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 13 en adelante dice: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Versículo 9. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, el antiguo pacto, para establecer lo segundo, un nuevo pacto en él. Versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Eran días de celebración, como hemos señalado, eran días de conmemoración. Pero al momento de escuchar todo esto, y tú estás de acuerdo, creo, los discípulos tuvieron que estar desconcertados. Porque todo lo que Jesús está diciendo es nuevo. Todo lo que Jesús está hablando esta noche en la última cena de la Pascua para establecer la cena del Señor en un nuevo pacto, en un sacrificio que va a ser ofrecido una vez y para siempre. Jesús está diciendo que por su sangre ellos van entonces a ser limpiados, van a ser lavados, van a ser purificados. Los discípulos tuvieron que estar desconcertados, tuvieron que estar preocupados. Recuerda lo que sucedió esa noche en la descripción de Lucas 22. Estaban peleando entre ellos por saber quién iba a ser el primero. Estaban peleando entre ellos para descubrir quién iba a ser el traidor. Tuvo que haber tensión esa noche. Jesús les acaba de decir que iba a ser entregado. Les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Les dijo que Pedro lo iba a negar. Jesús mismo tuvo que estar en gran tensión por lo que él sabía, le esperaba. Recuerda que Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. En su humanidad, él experimentó esta tensión porque en su omnisciencia, él sabía el detalle de todo lo que iba a venir. Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35 dice: entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Notas lo que Jesús les está diciendo? En una sola noche, en una cena, Dios está vaciando tanto volumen de información de todo lo que iba a suceder, que por eso decimos que todos los discípulos tuvieron que estar preocupados.
Observa lo que dice el texto, versículo 33. Pedro les respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Yo creo que tú y yo hubiésemos dicho exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Sí. Tú y yo hubiésemos dicho: Señor, jamás. Todos ellos, todos se pueden apartar, pero yo no, Señor. Yo nunca me apartaré de ti. Versículo 34, Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, no solo me vas a negar una vez. Pedro, no van a ser 2 veces. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Nosotros conocemos el desarrollo de esta historia, pero yo te había pedido al inicio de esta exposición que no solo tu mente se apegue a la narrativa bíblica, sino que tú esfuerces tu mente en imaginarte junto a los discípulos esa noche con Jesús. Por eso sostengo que tú y yo no somos distintos a estos discípulos si nos hubiésemos encontrado esa noche en ese aposento alto cenando con Jesús. Entonces toma estas palabras como que Jesús te las está diciendo. Yo, Señor Jesús, no te voy a negar, pero lo hacemos. No solo una vez. Y no estoy hablando de que con nuestros labios, probablemente a diferencia de Pedro, que sí lo negó con sus labios, pero a veces nuestras actitudes, nuestras acciones niegan que conocemos a Jesús. Jesús y sus discípulos salen del aposento alto para dirigirse al huerto del Getsemaní para orar. Recuerda el movimiento que había esa noche en la ciudad. Normalmente la caminata del lugar donde se encontraba Jesús con sus discípulos hasta el huerto de Getsemaní tomaba unos 30 minutos. Pero seguramente esa noche ese recorrido fue más largo. Tuvo que tener una sensación de que esto es extenso, nunca caminamos tanto, no solo por un sentido de distancia o por el movimiento de la gente, sino porque están tratando de digerir todo lo que Jesús les acaba de decir. Pero observa que en medio de lo que iba a venir, que era aflicción, lo que hace Jesús es mover a sus discípulos ¿hacia dónde? A orar. En medio de la aflicción, Jesús no dice: vamos a hacer un plan. A ver, siéntense a la mesa. Vamos a organizarnos porque esto que viene está duro. No. Jesús toma a sus discípulos y en medio de lo que iba a venir, aflicción, dolor, tristeza, muerte, Jesús les dice: vamos a orar. Cuando Jesús entra al Getsemaní, Él sabía con precisión que sería apresado en ese lugar. Lucas 22, capítulo 22, versículos 39 al 46 dice, Lucas 22, versículos 39 al 46 dice: saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hasta el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, eso es más o menos como 50 metros. Y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa
de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿De qué tentación está hablando Jesús? ¿De qué tentación Jesús les dice 2 veces? Antes de él retirarse les dice: oren para que no entren en tentación. Jesús va y ora y regresa y les dice: ¿por qué se duermen? Oren para que no entren en tentación. No olvides lo que Jesús les dijo antes de salir del aposento alto: Pedro, me vas a negar. Y todos ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Todos van a huir, me van a abandonar. Llegan al Getsemaní. Jesús les dice: oren. ¿Cuál es el propósito? Para que no me nieguen. Oren para que no me dejen solo, para no entrar en esos terrenos de tentación. Oren para que no sean sacudidos por sus emociones. Oren para que por encima de mi voluntad sus emociones no los gobiernen. Y nosotros sabemos por la narrativa bíblica que ellos no oraron, y conocemos el desenlace de todo lo que sucedió. Entraron en tentación. Marcos 14:33 dice: tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Una traducción literalmente dice de este versículo: comenzó a llenarse de horror y de angustia. La cena pascual en todo el pueblo había concluido, pero ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. ¿Qué era lo que simbolizaba? Recuerda, eran ofrecidos corderos como sacrificio para el perdón de pecados. Jesús estaba horrorizado y angustiado. Él estaba afligido, muy afligido, hasta el punto de la muerte, dice la narrativa bíblica. No por su vida física, no por lo que él iba a recibir físicamente, no por los latigazos, no por los golpes, no porque iba a tener que soportar el desprecio de la gente, no por los golpes. O en la narrativa de Isaías 53 expone el profeta y dice que le arrancaban la barba de su rostro, no por la corona de espinas. Jesús estaba horrorizado y angustiado y afligido al punto de sentir tanta tristeza, al punto de la muerte. La razón es porque iba a soportar la ira de Dios sobre él. La ira de Dios sobre él. La ira que pesaba sobre nosotros, él la tenía que tolerar. Y esto lo puso en gran angustia y lo horrorizó. Recibir la ira, la justicia de Dios como castigo por el pecado, él llevó todo eso sobre sus hombros. Por eso es que estos días tomamos un tiempo para poder recordar esto, porque tu salvación no fue barata. El precio de nuestra salvación, el costo de una eternidad con Cristo, no fue poca cosa. No solo Jesús toleró el castigo físico, como lo vamos a ver en unos minutos, sino que él tuvo que aguantar horrorizado, angustiado, la ira de Dios que pesaba, insisto, sobre nosotros. Un autor dice: Cristo pudo haber muerto en Getsemaní de no haber sido por intervención de Dios. El pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas dice que Dios envió a un ángel para fortalecerlo, Lucas 22:43. No para consolarlo o aliviar su sufrimiento, sino para fortalecer su cuerpo, de modo que pudiera proseguir su camino
hacia una angustia mayor. De hecho, Lucas nos dice que estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y este mismo autor dice lo siguiente: eso se conoce médicamente como hematidrosis, cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y la sangre se mezcla con el sudor. Esta era la presión que Jesús estaba experimentando en su humanidad. Pero recuerda, por favor recuerda, Jesús no está horrorizado por lo que viene físicamente. Él sabía lo que venía desde la eternidad. Este no fue un plan de última hora. Este no fue un ¿qué hacemos? El hombre ha fallado. No. Esto está desde la eternidad. Jesús sabía en la eternidad que Él iba a ser la ofrenda por nuestros pecados. Él tenía precisión de todo lo que iba a sufrir, pero lo que le causó horror, lo que le causó tristeza, lo que le causó aflicción al punto que su sudor caían como gruesas gotas de sangre, era saber que estando en esa cruz, la ira de Dios iba a caer sobre Él. Cuando hablamos de la copa de la ira de Dios, no son estos azotes, no es la humillación que Él pasó, no fue la sed que Él sintió, no fue la tortura que Él experimentó, no fueron los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, no fue el ser escupido ni golpeado, no es nada de este dolor físico de la cruz. Porque cuando observamos el Antiguo Testamento, al momento de hablar de esta copa de la ira de Dios, el Salmo 75 hace referencia como al cáliz en la mano del Señor. Isaías 51:22 hace referencia al cáliz, a la copa del furor de Dios. Jeremías 25:15 hace referencia a esta copa como el vino de la ira de Dios. Ese es el escenario. Entonces no fue una visión del sufrimiento físico de la cruz. Lo que llenó de espanto el alma humana de Jesús fue saber que en pocas horas tendría que cargar el peso del pecado de la humanidad, primero, y segundo, recibir la ira de Dios. Es lo que sucedió en la cruz. Él carga tu pecado y el mío en esa cruz. Todos tus pecados, no algunos, todos tus pecados Él los carga en esa cruz. Y lo segundo que Él recibe es la ira de Dios. Eso sucedió. Permíteme, para encaminarnos al cierre de ver la pasión de Cristo, citar al historiador francés Alain Decaux. Él explica de una manera muy realista los acontecimientos que Jesús tuvo que pasar en esta travesía hacia la cruz. Y estos eventos empiezan un jueves en la noche y viernes en la madrugada. Se tiene la celebración de la Pascua, que es lo que hemos tratado de describir. Hace su recorrido del aposento alto hasta el Getsemaní. Hay esta oración que hemos descrito y esta sudoración sangrienta en el huerto. Varios autores coinciden que esto sucede en medio de un estrés físico y emocional en Jesús. Jesús es arrestado esa noche en el huerto y es llevado. Mateo 26, versículos 57 al 68 dicen que fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Antes de que el gobierno romano lo declarara culpable y los soldados romanos lo torturaran, los judíos lo acusaron y lo maltrataron. Lo acusan de hablar blasfemias y como veredicto señalan que merece la muerte. Su propia gente le cubre los ojos, lo escupen
y lo golpean en la cara con los puños, Lucas 22 nos narra y nos dice: adivina quién te golpeó, dinos quién fue. Mientras Cristo es torturado, esta primera escena de tortura, Lucas 22 nos narra que Pedro lo está negando. Antes de Cristo ser entregado a Pilato, Judas se ahorca. Entonces se levanta el juicio de Jesús ante Pilato. Pero Pilato, al no hallar culpa en él, lo envía con Herodes. Herodes, después de interrogarlo, lo devuelve a Pilato. 3 juicios romanos, 3 juicios de los judíos, y no fue hallado culpable. Finalmente, en un hecho vergonzoso, que es como lo describe la historia, Pilato pregunta a una multitud reunida si querían a Barrabás o querían a Jesús. La multitud grita: Barrabás. Escucha la narrativa, Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 15 en adelante. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado. Dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Si nosotros hubiésemos estado ese día en este lugar, en medio de esta multitud, tú puedes estar seguro que tú también hubieses gritado: Barrabás. Tú puedes estar seguro que también hubieses gritado: crucifícalo. ¿Por qué razón? Muchos coinciden que dentro de esta narrativa estaban aquellos a quienes Jesús sanó. Estaban aquellos a quienes Jesús alimentó. Estaban aquellos hombres que caminaron cerca de Jesús, aquellos que lo proclamaban como el Mesías, estaban dentro de esta multitud. Y si alguno de ellos no gritaba Barrabás, o si alguno de ellos no gritaba crucifícalo, aún su silencio era cómplice en medio de esta multitud. Entonces Jesús es desnudado y es atado a una columna. Y el instrumento de su castigo fue el flagellum, que era un látigo de mango corto, del cual se desprendían correas largas y gruesas, y en los extremos de cada correa tenían esferas de plomo y tenían huesos de cordero. Cuando era aplicado el castigo sobre la piel desnuda, causaban desgarramiento de la piel. Los huesos, las esferas primero golpeaban, los huesos se incrustaban en la piel y el verdugo jalaba esto y producía desgarre en el cuerpo de Cristo. Él recibió azotes en la espalda,
recibió azotes en los glúteos y recibió azotes en las piernas. El efecto de estos azotes, dice este autor, eran laceraciones de piel y músculos, sangramiento y dolor intenso. Y mientras esto sucedía, se burlaban de él. Le pusieron una especie de bata, le pusieron una corona de espinas, le entregaron un bastón y le escupieron, le golpearon en la cabeza, no lo dejaron dormir y en el proceso le decían: salve, rey de los judíos. El obispo Eusebio de Cesarea en el siglo III menciona lo siguiente: por la tradición sabemos, dice él, que las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. Mateo 27, versículos 27 al 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana, 100 soldados. Una tropa romana estaba formada por 100 soldados, 100 soldados alrededor de Jesús, burlándose de él, 100 soldados maltratando a Jesús. Después le quitaron la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, tejieron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y un caño en su mano derecha, y arrodillaron delante de él, le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Isaías 53, versículo 2, es mucho más gráfico en esto. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus transquiladores no abrió su boca. Escucha, iglesia, nuestro Señor no fue entregado por la mano de Judas, de ningún religioso, de ningún gobernador. Él se entregó a sí mismo desde la eternidad por voluntad propia. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Él entregó su vida voluntariamente por ti, por mí. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dicen: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él se hizo maldición por ti y por mí. Gálatas dice: maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo, iglesia, Él se hizo maldito por ti y por mí. Él llevó nuestra maldición. Y para llevar nuestra maldición, pecado, Él tuvo que humillarse. Él tuvo que recibir toda esta descripción que la palabra nos ha dado. La travesía del lugar de los azotes al lugar de la crucifixión. En ese proceso los romanos se aseguraban
de que todas las crucifixiones fueran en un lugar cerca de las principales vías para hacer de la persona condenada un ejemplo público a todos los que circulaban por ese lugar. La crucifixión de Jesús sí tuvo lugar fuera de la ciudad, a unos 4 kilómetros de caminata, pero el lugar llamado el Gólgota era visible desde cualquier ángulo de la ciudad. 4 kilómetros. Jesús caminó, herido, maltratado, insultado, sin dormir. Recuerde que los soldados romanos no lo dejaron dormir. Isaías nos dice que en esta travesía él estaba totalmente desfigurado. Este mismo autor señala que le pusieron sus ropas que rápidamente se hicieron una con las heridas. Si te preguntas cómo era la cruz, era pesada. Aquel que iba a ser crucificado llevaba la parte horizontal de la cruz. La parte vertical se encontraba en el lugar donde él iba a ser crucificado, en el Gólgota. Esta parte de la cruz, dice este autor, que pesaba alrededor de 70 kilos. Solo piensa en esto, como un hombre que ha sido literalmente torturado puede caminar 4 kilómetros cargando esta pieza de madera que pesaba 70 kilos. Jesús no pudo llevarla. Lucas 23 nos narra y nos dice: cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Llegando al Gólgota, Jesús es crucificado. Juan capítulo 19, versículos 17 al 19 dice: tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Al llegar al lugar de castigo, Jesús es desnudado, añadiendo aún no solo sufrimiento físico, sino haciendo de él un espectáculo público. Él es tirado en tierra, él es puesto sobre esa madera. Los soldados toman uno de sus brazos, lo ponen sobre esta parte de la madera, toman clavos y su mano es traspasada. Este autor dice: al hundir el clavo, el carpo, el nervio mediano resulta gravemente lesionado. El dedo pulgar se hace inservible. Al replegarse sobre la palma de la mano, siente un dolor atroz y una permanente minusvalía. Toman su otra mano, es extendida con violencia, y una vez más su mano es atravesada. Toman sus pies, con violencia es extendido ambos pies, un pie es puesto sobre el otro, toman los clavos y una vez más es traspasado. Su cruz es izado. El cuerpo pende únicamente de las muñecas. Este autor dice: un hombre colgado de las manos va experimentando una contracción muscular que ataca sucesivamente los antebrazos, brazos y el tronco, desembocando finalmente en un tétano, enfermedad caracterizada por contracciones dolorosas de los músculos y por la disminución de calcio en la sangre.
Los músculos de la respiración resultan afectados. Los pulmones se llenan de aire que no pueden exhalar. El tormento consistía entonces para el condenado en esta cruel alternativa. Al momento de querer retomar aire, tratar de pararse sobre sus pies para poder oxigenar sus pulmones. Pero el dolor era tan insoportable que se volvía a desvanecer pendiendo de sus manos. Y mientras Jesús cuelga de esa cruz, los soldados romanos se reparten sus ropas y se siguen burlando de él. Y la gente se sigue burlando de él. El llamado nuestro es no sentir pena, no sentir lástima, sentir un profundo sentido de adoración, sentir una profunda gratitud. Todo ese sufrimiento era para ti y para mí. Esa cruz era lo que tú y yo merecíamos. Jesús tomó nuestro lugar. Este pasaje, esta narrativa bíblica de la pasión de Cristo debe movernos a una vida de santidad. Si tú andas buscando un motor que te mueve en una dirección, es este. Trae a tu memoria una y otra vez la pasión de Cristo, porque ese es el detonador en nuestros corazones que debe impulsarnos a santidad. El recordar que Él pagó nuestra deuda debe motivarnos, debe impulsarnos a amar al Señor, a obedecer al Señor, a vivir en santidad. En esa cruz, Él entregó todo. Todo. La pregunta puede ser para nosotros, si a la luz de esa cruz nosotros le entregamos todo. Esta primera escena de la pasión de Cristo, hace un momento señalé que debe motivarnos a una vida de mayor santidad, de mayor integridad. Pero si tú nos visitas en esta noche y Jesús, este Jesús que se hizo hombre, no es tu Señor, este Jesús que se subió a la cruz a pagar tu deuda, no es tu Señor, el llamado es para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en esta obra de la cruz del Calvario. Él tiene gracia abundante para salvarte. Lo ha demostrado. Él es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre.